Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos poner sobre la mesa un tema que traemos en la portada de crhoy.com, solo como un ejemplo de lo que puede estar sucediendo a nivel de aprobación de nuevas leyes, de aprobación de ayudas económicas, aprobación de traslados de dineros ya presupuestados y donde uno ve que este montón de situaciones se están dando simultáneamente, iniciativas por un lado por parte del gobierno de impuestos sobre impuestos que ya pagamos, por ejemplo, esta iniciativa que ya está manejando en la mesa económica la ministra Pilar Garrido junto con el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, de imponer un impuesto a los salarios, a algunos salarios del sector público y privado, pero además quieren incluir empresas. Esa es una que ya se está manejando, el proyecto de los alquileres es otra que se está manejando y un tercer proyecto que traemos en la portada de cereoy.com el día de hoy y que les quiero comentar rápidamente y es el proyecto de ley. Ahí van a tener pronto en pantalla la, eh, la portada de cereoy.com el día de hoy, expediente 21.922, y el título de esto es Fuertes críticas a ley que le daría luz verde a los municipios para incumplir con la regla fiscal y para comprar fuera del sistema de integrado de compras del Estado, SICOP. Usted puede escuchar esto y decir, bueno, estamos en una emergencia, hay que hacer cambios importantes, pero los cambios tienen que ser pausados, tiene que haber una revisión completa de todo lo que se está haciendo para no incurrir en errores como se han incurrido en errores durante otras crisis de las que vamos a hablar el día de hoy, por ejemplo, la crisis del 2008 que infló la planilla del Estado. Hay formas de hacer las cosas de la manera correcta. Bueno, este tema es uno de los temas que queremos abordar el día de hoy. Si la emergencia justifica todo este montón de cambios que se están aplicando en nuestra legislación. Y para eso hemos invitado hoy a dos economistas que cereoy.com consulta constantemente. Uno, don Eli Feinsay, que en algunos minutos se va a estar conectando con nosotros vía telefónica. Y aquí nos acompaña don Vidal Villalobos de la firma Privalbank, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Vidal. Muy buenos días a todas las personas que por las distintas plataformas están conectándose al programa y muy buenos días a usted, don Michael, agradeciéndole que nos tome en consideración para venir a conversar de temas de importancia para el país. Don Vidal, planteo esto porque dicen ahí popularmente que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Correcto. Y en los últimos días hemos visto una aprobación masiva de proyectos de ley, vienen más proyectos de ley, no hay casi que chance de poderlos estudiar, incluso se cometen errores, por ejemplo, el de los combustibles, el día de ayer que los diputados tuvieron que retraerlo a primer debate porque, como se dice popularmente, habían metido las patas. Así es. Entonces, usted me decía, en otras crisis se han cometido errores y es necesario que no se cometan en esta crisis. Que hayamos aprendido del pasado. Le comentaba a don Michael que en crisis previas, en crisis anteriores, hemos estado con una dolencia en el paciente, pero esa dolencia se puede atacar con un medicamento temporal mientras recupera la salud del paciente. No necesitamos mantener después drogado al paciente con un medicamento que no necesita, porque finalmente lo terminamos enfermando. Fíjese lo que ocurre en el 2007-2008 con la crisis inmobiliaria. El mundo entra en un proceso de desaceleración similar al que tenemos en este momento, tal vez no tan acentuado ni tan rápido, pero sí en una gran recesión que ha sido llamada así. La de 1929, para poderla diferenciar, los teóricos la llamamos la Gran Depresión. Pero en el 2007-2008 el mundo se nos cae. Por alguna razón en particular, el país tenía un superávit que había dejado el presidente Pacheco de la Espriella, y eso le sirvió a la siguiente administración para crear un plan escudo y sostener el empleo y sostener el gasto. Eso estaba muy bien, solo que no fue una medicina temporal, sino que fue permanente. Que 10 años después nos está saliendo muy cara. Y 10 años después, esa droga en exceso en el organismo generó la crisis fiscal del año 2018. Entonces, tenemos que aprender del pasado, de que si estamos claros de que esta crisis, que es muy importante, muy dramática, que le está doliendo a muchos costarricenses en el desempleo y en la pobreza, entre todos nos tenemos que aupar, abrazar, aunque esté prohibido, pero para poder pasar al otro lado del río,
con el menor daño posible, pero lamentablemente en las crisis van a haber afectados. En esta en particular, personas que van a fallecer. Pero también habrá empresas que por una condición en particular tampoco podrán cruzar al otro lado del río y lamentablemente las vamos a perder. Pero el punto es, pausadamente, pero con la celeridad del caso, hagamos un análisis puntual de cuáles son los medicamentos específicos que hoy requiere el paciente y de manera temporal, porque no se vale que se aproveche en este momento la oportunidad para tratar de llevar agua a molinos específicos, a sectores específicos, o a tratar de quitarse de encima reglas del juego que ya se habían pactado en este país, como la regla fiscal. Yo no estoy de acuerdo con hacer una consideración en la regla fiscal. Podemos hacer planes específicos para ayudarle a sectores de manera temporal. Y una vez, como buenos médicos, valoramos cómo avanza el paciente en su salud y determinamos si tenemos que hacerle algún cambio a la medicación o al tratamiento. Pero no se vale entonces aplicarle al paciente un medicamento que es de más larga data, que no es para esa dolencia y que luego más bien va a generar problemas adicionales. Es decir, la coyuntura de la crisis que estamos viviendo el día de hoy, obliga a tomar decisiones fuertes, pero son decisiones que tienen que estar muy bien fundamentadas, muy bien pensadas y en un espacio temporal, porque lo que sucedió en 2008 fue que se infló la planilla del Estado, la planilla administrativa de la Caja del Seguro Social, no la médica, la planilla administrativa como una medida para solventar la situación que se estaba dando de desempleo. Y hoy, 12 años después, lo tenemos. Creció también de manera permanente la planilla del Ministerio de Seguridad y la del Ministerio de Educación, como medidas paliativas a la crisis. Solo que después de la crisis teníamos un inconveniente, como lo decía hace un momento. Agregándole a esas condiciones de la medicación que usted mencionó hace un momento, que las endoso todas, agrego nada más enfocadas, muy enfocadas específicamente a la dolencia que en este momento está teniendo el país. Estamos teniendo personas que están perdiendo el empleo, que están quedando en el subempleo, que están quedando con suspensión de contratos de trabajo, y las medidas temporales que se han tomado, como por ejemplo el tema del FSL, no podrían ser tan complicadas, en la medida en que el FSL también tiene una connotación de relativamente corto plazo y ya se vencía prácticamente eso, ¿verdad? Pero volver la vista en este momento al ROP con una misma situación o con una misma intención, hay que pensarlo muy bien. Ya usted me introdujo otro tema que no traía en la libreta apuntado. Le doy la bienvenida a Don Eli Feinsay, economista también, que nos acompaña esta mañana. Don Eli, buenos días. Ayer lo consultábamos a usted sobre unos tweets que había publicado el día anterior, es decir, el martes, levantando una bandera sobre el tema o una luz rojita ahí sobre el proyecto de ley que ayer ya ingresó a la corriente legislativa y que pretende algunos cambios en las municipalidades, y el proyecto lo que busca en su título y en su justificación de motivos es: vamos a ayudar a las municipalidades a que puedan ayudar a la gente. Pero eso es verdaderamente lo que está pasando detrás. Buenos días, Michael, y buenos días, don Vidal, y toda la audiencia del programa. Bueno, con respecto a ese proyecto específicamente, ciertamente el título llama a engaño, ¿verdad? El título habla de dar un alivio a los contribuyentes de las municipalidades y ayudarles a las municipalidades a manejar mejor sus cosas para atender la pandemia. Cuando uno analiza el proyecto, y no es un proyecto muy largo, es fácil de analizar, ¿verdad? Se da uno cuenta que lo que están haciendo es un poco lo que advertía don Vidal en su intervención anterior. Están tomando decisiones que son contrarias a los intereses de las mayorías del país, que no necesariamente se justifican en la pandemia y que tienen efectos de largo plazo, mucho más allá de lo que es la atención de la pandemia en sí.
tal vez el golazo oculto en ese proyecto de ley es el tema de que quieren excluir a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal. Pero no durante la pandemia, sino permanentemente. De hecho, se propone una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del 2018, para expresamente excluir a las municipalidades y a los comités cantonales de deportes de cumplir la regla fiscal. Pero aparte de eso, Michael, y como lo hizo ver ayer la Contraloría General de la República en su informe acerca de este proyecto de ley. Que aquí lo tengo en mano, por si ocupa alguna referencia, yo la busco rápidamente. No se preocupe, yo aquí lo tengo también, okay, tengo la computadora abierta. Es un proyecto de ley nefasto en todo sentido. En primer lugar, le quita a las municipalidades las obligaciones que tienen que hacer de sus ingresos, que tienen que contribuir a diferentes cuestiones, por ejemplo, al mantenimiento del SICOP, ¿cómo se llama? Al registro nacional, etcétera, ¿verdad? Hay ciertas contribuciones que las municipalidades hacen de sus ingresos. Les elimina eso sin justificar que tiene que ver eso con la pandemia, ¿verdad? Pero entre lo más grave está que precisamente excluye a las municipalidades de la obligación de publicar sus compras públicas en el SICOP. Eso para mí no tiene, don Eli, perdón, ni pies ni cabeza, porque lo que están diciendo es, vamos a exonerar a las municipalidades de usar el sistema integrado de compras que ha sido aplaudido por todo el mundo, incluyendo la Contraloría General de la República, porque ha dicho, este sistema evita que haya corrupción, este sistema evita de que se preste para contrataciones directas a amigos de la gente que están en las alcaldías, o sea, evita un montón de cosas, genera ahorros. Y nos meten bajo la justificación de perdonarle las deudas a las personas por 9 meses que tengan deudas con sus municipios, lo cual es una moratoria que bueno, podría beneficiar a algunas personas, pero nos meten estos dos temas, el tema de levantamiento de la regla fiscal permanente y además que no se tenga que utilizar SICOP. ¿Cómo se come eso? Bueno, y es que, Michael, la ley no queda en eso, ¿verdad? Hay todavía cosas graves, o sea, lo del SICOP es gravísimo precisamente por lo que vos decías, ¿verdad? Porque esto, el SICOP lo que persigue es transparentar los procesos de compras públicas. De hecho, el SICOP es un sistema muy ágil, elimina todo el papel. Y entonces, yo he visto licitaciones publicadas en el SICOP que uno a veces se pregunta, no sé, pero ¿cómo es esto? La publican un día y dan 24 horas para la presentación de ofertas. O dan 3 días para la presentación de oferta. Alerta. Pero al estar en el SICOP le permite a uno verlo. Y entonces, si hubiera algo indebido, algo incorrecto, las autoridades o la ciudadanía podemos cuestionar y podemos investigar. O sea, con esto, ¿qué te quiero decir, Michael? El SICOP no atrasa los procesos de compras públicas. El SICOP únicamente los transparenta y la excusa que están usando ellos es que es para agilizar los procesos de compra. No van a publicarlos en el SICOP, o sea, van a hacer compras directas con quien se le pegue la gana, sin ninguna justificación. Después habrá la verificación posterior, que siempre existe, ¿verdad?, de la Contraloría General de la República, pero una vez comido el chorizo ya no queda nada que hacer, ¿verdad? Pero lo otro que tiene la ley, que a mí me parece que es nefasto, don Vidal hablaba del plan escudo del 2008-2009, que tuvo efectos de larguísimo plazo, ¿verdad? Y todavía la reforma fiscal del 2018 fue necesaria precisamente por lo que se hizo en el 2008-2009 con el plan escudo. Bueno, este es un mini plan escudo municipal. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley le permitirían a las municipalidades, uno, gastar hasta un 50% de sus ingresos en gastos administrativos. Y yo me pregunto, bueno, si lo que tenemos es una pandemia, ¿cómo se resuelve una pandemia con más burocracia?
si las municipalidades tienen que incrementar el gasto para ayudar a atender la pandemia, definitivamente no es creando burocracia que lo van a resolver, ¿verdad? Entonces, las leyes, tanto el Código Municipal como la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, le establecen a las municipalidades límites de cuánto pueden dedicar a gastos administrativos. Esta ley les está levantando hasta por 5 veces esos límites, ¿verdad? Y dicen los dos artículos, el 4 y el 5, que las municipalidades podrán contratar personal con la excusa de la emergencia. La ley dice, saludo a la bandera, ¿verdad?, que siempre y cuando sea personal que se necesite de urgencia y temporalmente para la atención de la crisis. Pero todos sabemos que no hay nada más permanente en Costa Rica que una contratación de personal en el sector público, ¿verdad? Bueno, el ejemplo de la Caja en el 2008, claramente. El ejemplo de la Caja, del Ministerio de Educación que mencionaba don Vidal, o sea, ejemplos hay para tirar para arriba, ¿verdad? Ayer, don Eli, sobre este tema, bueno, yo estaba reporteando esta nota y conversé con doña Karen Porras de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que me llamó la atención que en la noche, bueno, usted hizo una crítica muy directa diciendo de que esto era de una u otra forma un apoyo a Liberación Nacional porque es el que mantiene la mayoría de alcaldías. Yo le pregunté eso a Gustavo Viales, que estuvo aquí ayer, secretario general del Partido Liberación Nacional, y bueno, lo que me dijo es que se estaba haciendo politiquería con un tema muy serio. Pero además le pregunto a doña Claro que están haciendo politiquería con un tema muy serio. Bueno, pero él está echando la bronca a usted. Yo sé, pero ¿quién es el que está haciendo politiquería? ¿El que está denunciando el proceder incorrecto o los que están tratando de aprovecharse de una crisis sanitaria para hasta excluir a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal sin ninguna relación con la crisis sanitaria? Vea usted quién es la proponente del proyecto, es la diputada María José Corrales. Usted sabe que en Liberación hay un grupo de diputados que son de vocación nacional y hay un grupo de diputados que son de vocación municipalista. María José, con todo el respeto, pero es de este grupo municipalista, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Esto es evidentemente un interés de estos municipalistas de Liberación Nacional que controlan 50 o 60 municipalidades a lo largo de todo el país, de quitarse de encima algunas de las restricciones y de las reglas de control fiscal que existen. No quieren poder repartir a manos llenas, quieren poder llenar esas municipalidades de personal. Perdón, Michael, eso es hacer politiquería. Le preguntamos ayer a la vocera de la Unión, le comentaba de la vocera de la Unión de Gobiernos Locales, doña Karen Porras, que me llamó la atención que además ayer en la tarde hubo una reunión del Comité de Liberación Nacional y alguno de los integrantes de esa reunión publicó el pantallazo de Zoom, ¿verdad? Y dentro de las integrantes de esa comisión está también doña Karen Porras, vocera de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos la respuesta de ella con respecto a SICOP. Yo le pregunté sobre SICOP y le pregunté sobre el levantamiento de la regla fiscal. Solo me contestó sobre SICOP. Escuchemos. Queremos recalcar la importancia de que se tienen que agilizar los trámites en este momento de emergencia. Las municipalidades atendemos y coordinamos temas de suma relevancia en medio de una crisis sanitaria. Estamos viviendo en este momento. En ocasiones el SICOP nos impone más burocracia y alguna complejidad a la hora de hacer contrataciones. Esto, además, esta medida podría dinamizar la economía en los cantones, que hoy es tan necesaria. El artículo 10 de la propuesta lo que busca es agilizar procesos de contratación durante el plazo de declaración de emergencia únicamente. Karen, que en ocasiones el SICOP les impone más burocracia y alguna complejidad a la hora de hacer contrataciones. Esta medida además podría dinamizar la economía en los cantones que hoy es tan necesaria.
Esa es la respuesta que da la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ¿Me escucha, don Eli? Sí, aquí estoy. ¿Se quedó mudo? Sí, porque a mí el descaro me deja sin palabras. A ver, ¿cómo van a dinamizar las economías locales a punta de contrataciones locales, brincándose todos los filtros de transparencia? Entonces la pregunta es, ¿van a dinamizar las economías locales o van a dinamizar las economías de ciertos amigos que van a resultar favorecidos con estas contrataciones bajo condiciones de secretismo? ¿Quieren agilizar las economías locales? Simplifiquen los trámites de las municipalidades, sean transparentes a la hora de utilizar los recursos públicos, publiquen los concursos con suficiente tiempo para que pueda participar cualquiera y no solo los amiguitos del poder, ¿verdad? Y esa es la manera de dinamizar la economía de una manera democrática y no de dinamizar las economías particulares de ciertos beneficiarios de la largueza en la utilización de los recursos públicos por parte de ciertos políticos en este país. Don Vidal, usted apuntaba el tema de la crisis de 2008. Don Eli nos dice, bueno, aquí se está abriendo oportunidades para contrataciones. Sabemos que las contrataciones son, en el Estado no contratan por 3 meses y despiden. Correcto, y además que son contrataciones realmente muy, muy importantes. Ve usted que en el mismo documento del que se está discutiendo se habla de que los gobiernos locales manejan aproximadamente un 2% del presupuesto nacional, 590,000 millones de colones. Eso no es cualquier cosa. 2 comentarios con relación a lo que don Michael y don Eli han estado conversando. Ya hay organizaciones internacionales que están llamando la atención para la transparencia en los procesos de atención de la crisis sanitaria. Correcto. Que no se vale, efectivamente, abrir la caja de manera irresponsable. Y ya hay muchas organizaciones que están precisamente haciendo esa advertencia. Tenemos que atender la crisis, pero tenemos que atenderla de una manera transparente y responsable. Y yo diría que no solamente en momentos de crisis, eso debería ser permanentemente una rendición de cuentas de las autoridades. Ahora, si realmente lo que necesitamos es dinamizar la economía, como decía Eli hace un momento, lo más sensato es facilitarle las cosas al empresario, al microempresario, al de las pymes. El 80% del empleo de este país se genera ahí, no se genera en las estructuras del Estado. Y nuestro país, por ejemplo, en este momento tiene un trámite promedio de 90 días para que un empresario se ponga a trabajar. Estonia, son minutos, nada más lo que se necesita y se hace en línea. Esta crisis tiene que servirnos también para poner barbas en remojo, revisar qué cosas no estamos haciendo aún bien y efectivamente hacerlas. Yo estoy seguro que vamos a tener un cambio de paradigmas después de la crisis. Se habla, por ejemplo, de que el teletrabajo debería ya estar mucho más presente en las economías. Antes teníamos resistencia, y aquí hablo de la resistencia del mismo patrono, a veces, y del empleado. La crisis nos demostró que sí se puede, por ejemplo. Pero también hay algunas otras cosas muy interesantes. A mí me ha llamado la atención que las autoridades de la Caja estén entregando medicamentos en el domicilio. Si evitamos que la gente tenga que salir de su casa, no solamente le mejoramos la calidad de vida a esa persona, sino que esa persona no tiene que gastar en trasladarse, ni de invertir su tiempo, e incluso ni de pedir un permiso en el trabajo para ir a recoger las medicinas. Parece ser mucho más sensato llevarle las medicinas. Y eso podría salirle mucho más barato al sistema como un todo. Estamos hablando también de mejoramiento, por ejemplo, en la telemedicina y una serie de cosas más que son los temas, me parece, que las autoridades, sean estas municipales o sean gubernamentales, que ya deberían estar pensando para que una vez que estemos al otro lado del río, ver de qué manera volvemos otra vez
a levantar a este país lo más rápido posible. Sobre este proyecto, bueno, ese es el proyecto que yo quería utilizar de ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos de lo que está sucediendo, que se están aprobando en la Asamblea Legislativa, o que un ministro lanza una iniciativa y después uno ve que hace eco en la Asamblea Legislativa y de repente hay un proyecto de ley presentado incluso ya por el Ejecutivo porque estamos en extraordinarias. El otro punto que yo he querido levantar la atención, y ayer tuve una discusión con la diputada Laura Guido, es el tema de impuestos a salarios. O sea, ya en este país los asalariados que ganan más de 800,000 colones ya tienen un impuesto de renta que pagan, automáticamente se les deduce de sus ingresos. La semana pasada 2 veces la ministra habló de esto. El ministro ya había hablado del tema, había dicho 500,000 colones, después el presidente lo corrige y le dice que son 1,100,000 colones. La ministra antier ya habla de no solo asalariados, sino también empresas. Y aquí viene mi pregunta. Con la justificación de la falta de recursos para la emergencia, ¿se puede ir esta otra iniciativa también? O sea, ¿nos puede meter otro golazo como es un impuesto sobre impuestos a salarios? Michael y amigos y Eli, cuando existen crisis como las que estamos enfrentando, que ya la humanidad las ha pasado anteriormente, nuestro país, 2018 por la crisis fiscal, antes en la 2008 con la crisis subprime, la hipotecaria, antes, usted no se acuerda, porque usted no creo que había nacido, pero en el 2004 no, sí, tuvimos una crisis de fondos de inversión donde había problemas de liquidez también similares a esto. Y ojo lo que estoy mencionando, los problemas entran en problemas de liquidez. ¿Y cuál es básicamente la receta mágica? Cuide su flujo de caja. ¿A quién le estamos hablando? Le estamos hablando al gobierno. Le estamos hablando a las empresas, a las familias y a las personas. Por esa razón, en los mercados internacionales, en momentos como este, se dice cash is the king. El efectivo es el rey en este momento porque podemos utilizarlo, si fuéramos un gobierno, para atender una crisis como la que hay ahora. Pero si no hay flujo de caja, estamos jodidos. Si una empresa también tiene problemas de flujo de caja y tiene que atender sus compromisos, estamos jodidos. Si una familia tiene que atender también su alimentación, su vestido, su salud, su vivienda, y no hay liquidez, estamos jodidos. Y no voy a terminar con cada uno de nosotros, la receta es la misma. Estamos jodidos. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer el flujo de caja. Y meterle impuestos a las empresas y meterle impuestos a las personas es debilitar el flujo de caja. Don Eli, yo le preguntaba esto a la diputada Laura Guido y no le gustó ayer y me decía, Laura Guido del Partido Acción Ciudadana, y decía, es que Michael, usted está metiendo algo que no está en un proyecto de ley, no está formalizado, pero a ver, por Dios, o sea, uno no se chupa el dedo. Si el ministro lo ha dicho, si el presidente lo ha dicho, si la ministra de Planificación lo dice y le agrega empresas, o sea, el que no vea venir esto es porque está muy ciego. Bueno, usted sabe, Michael, que ellos viven en un mundo aparte, ¿verdad? Donde le cambian los nombres a las cosas y creen que las personas somos estúpidos y no nos damos cuenta, ¿verdad? La ministra de Planificación, cuando le preguntan que si es un impuesto, dice, no, es un impuesto, es una contribución. Solidaria. Perdón, la definición de una contribución, entre comillas, que es obligatoria por ley, es un impuesto, y efectivamente es un impuesto sobre impuesto, ¿verdad? Y lo que decía Vidal es muy cierto y es muy correcto. Usted no puede pretender salir de una crisis económica de la magnitud de la que se viene, golpeando más el ya golpeado bolsillo de los costarricenses. Y ojo que cuando digo el ya golpeado bolsillo de los costarricenses, ya no estoy hablando de la cantidad bárbara de impuestos que pagamos en este país. Estoy hablando de los efectos de la crisis económica. Según están reportando las autoridades, ya cerca de 350,000 personas han aplicado para el bono proteger. Más de 1 millón de personas ingresaron al sitio web a descargar los formularios. O sea que todavía no sabemos cuántas personas van a solicitar estas ayudas.
Pero esto nos da una idea de la magnitud, de la severidad del problema. El Banco Central estima que el desempleo va a llegar a un 28%. O sea, por todas partes, el ciudadano, tanto el ciudadano particular como el empresario, por todas partes están golpeados. La excusa del gobierno es que en esta crisis hay algunas personas y algunas empresas a las que les está yendo bien. Bueno, eso es cierto, y eso es cierto en toda crisis. En toda crisis hay ganadores y perdedores. Y para eso existe una cosa que se llama impuesto sobre la renta. A las personas que les va a ir bien este año van a tener una renta razonable y van a pagar más impuesto que a las personas que les va a ir mal este año, a las personas o las empresas que les va a ir mal este año. Entonces, no, por ahí no va la solución. A mí realmente me preocupa, Michael y Vidal, que yo no veo que haya en ninguna parte, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, alguien que haya dicho, sentémonos a pensar cuál debe ser la estrategia que debemos de seguir para salir de esta crisis lo mejor parados posible. Y entonces analizar cualquier proyecto y cualquier propuesta a la luz de esa estrategia. Al no haber estrategia, entonces hay ocurrencias. Ocurrencias como que va a dinamizar la economía, ponerle un velo de opacidad a las compras públicas de las municipalidades, o como que va a dinamizar la economía, permitirles a las municipalidades brincarse la regla fiscal. Ocurrencias como que para fondear a las operadoras de pensiones, porque se autorizó ahora el retiro de los fondos de capitalización laboral, que se temía que eso podía provocar una crisis de liquidez para las operadoras de pensiones, donde un montón de gente llegara a retirarlas, y entonces se metió el gol de que ahora el Banco Central puede participar en el mercado secundario comprando títulos de gobierno a diestra y siniestra, sin ninguna relación ni con la crisis de la pandemia, ni con la supuesta iliquidez de los fondos de capitalización laboral, que hasta el momento no se ha materializado. Yo tengo informes de que lo que las personas han retirado de los fondos de capitalización laboral desde que se aprobó esta ley anda en el orden de 1.500 a 1.800 millones de colones. Y sin embargo, ayer el Banco Central autorizó comprar títulos del gobierno del mercado secundario por 250.000 millones de colones. Estamos hablando de que el Banco Central autorizó una compra que es 166 veces más grande que lo que las personas han retirado de los FCL. Y esto simple y sencillamente es un golazo que nos metieron. Esto es una medida que nos va a provocar inflación, sobre todo inflación en una economía que yo no entiendo por qué a la mayoría de mis colegas economistas les está costando tanto entender esto. Esta no es una crisis económica normal. En una crisis económica como la gran recesión de 2008-2009, lo que hay es un shock de demanda. La gente pierde confianza, deja de consumir, deja de invertir, etcétera, ¿verdad? Y entonces, la teoría keynesiana dice que si usted apuntala la demanda, reactiva la economía, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es un shock de demanda. Ciertamente el consumo ha disminuido en buena medida por temor e incertidumbre, pero en buena medida porque estamos encerrados en las casas y no estamos saliendo a gastar lo que normalmente gastamos, ¿verdad? Y además porque muchas personas se han quedado sin trabajo y entonces, aunque quisieran, no tienen con qué, ¿verdad? Pero además tenemos un shock de oferta. La economía está, y no solo la costarricense, la economía mundial está prácticamente parada. Está funcionando, yo no sabría decir en este momento si a un 50% de su capacidad. Y cuando usted empieza a inyectar efectivo, o sea, empieza a inyectar liquidez a lo bruto en una economía que está parada, lo que va a provocar es un efecto inflacionario en el no muy largo plazo terrible, tremendo, ¿verdad? Entonces nos están metiendo goles por todas partes.
Yo digo que eso también es un gol, bueno, yo no tengo el conocimiento para valorar la medida, por eso lo llamamos a ustedes, y aquí está don Vidal, que ya le voy a pedir la opinión, pero sí es un gol en el sentido de que no venía como un proyecto de ley para reformar la ley orgánica del Banco Central. Lo metieron dentro del FCL, lo mismo que quieren hacer con el tema de bajo la estructura. Es que este es el planteamiento. Lo vendemos como que vamos a beneficiar a los ciudadanos, pero atrás viene el golazo que nadie ve en el momento o que se puede ver, pero igual así vamos. Con el FCL es para apresurar la entrega del FCL. ¿Quién se iba a oponer a eso? Absolutamente nadie. Claro. Pero claro, entonces cambiamos la ley orgánica del Banco Central dentro de ese mismo proyecto. Lo mismo pasa con el de las municipalidades. Lo vendemos como una moratoria para las personas que no puedan pagar sus impuestos municipales, pero detrás está el levantamiento de controles de SICOP y de la regla fiscal. Ese es el punto. Nos están metiendo goles por todo lado y nos estamos dando cuenta. Después son cambios estructurales que necesitan discusión. Don Vidal, ¿qué posición tiene con respecto a esto que planteaba don Eli? Mire, en general, cuando hay crisis como las que estamos enfrentando, ya se han enfrentado en el pasado, se generan dificultades de liquidez, como decía. Por eso mencionaba que el rey es el efectivo y hay que proteger los flujos de caja. Pero ante esa incertidumbre, la gente es muy recelosa de la liquidez. Y efectivamente, en este mercado se han estado viendo en las últimas semanas dificultades de liquidez en mercados de corto plazo. Mercados como, por ejemplo, de recompras, mercados en donde se requiere de liquidez para poder sostener precios de algunos de los activos. No se ha logrado esa liquidez. ¿Por qué? Porque la gente está en este momento en otra cosa, atendiendo el FCL o atendiendo negociaciones de crédito por las situaciones de flexibilización que se han dado. Si un banco va a tener que cerrar su llave de flujos durante 3 meses, tiene que buscar de dónde saca esos recursos y probablemente sale al mercado a vender títulos, igual que salen otros agentes económicos para tener liquidez, igual que lo está haciendo el Fondo de Capitalización Laboral. Eso produce un exceso de oferta de títulos y una caída importante en los precios de los títulos. Esos títulos están incorporados en los portafolios de inversión de muchos costarricenses, aunque no lo crean. En la Caja Costarricense del Seguro Social invierten en esos títulos. En la medida en que se pierda el precio de esos títulos, perdemos todos. En la medida en que esos títulos están incorporados en los portafolios de inversión de un fondo de capitalización laboral, perdemos todos. En la medida en que están esos títulos incorporados en nuestros recursos del régimen de pensiones complementarias, el obligatorio, estamos perdiendo. En crisis como esta y en la anterior, 2008, los bancos centrales del mundo salieron a ponerle el pecho a las balas para sostener la liquidez. El Banco Central Europeo mucho más agresivo que la Reserva Federal. La Reserva Federal se reservaba compra de bonos del Tesoro. El Banco Central Europeo dio un paso en esa crisis e incluso compraba títulos privados. Hoy la Reserva Federal ha cambiado el tono e incluso su presidente, Jerome Powell, ha indicado que podrían estar pensando incluso en comprar acciones para sostener precisamente el precio de las acciones. ¿Por qué en los Estados Unidos eso es importante? Porque los fondos de pensión, los fondos de salud, los seguros invierten en ese tipo de títulos, así que están perdiendo el valor de su portafolio. A mí me parece que el Banco Central, dentro de sus facultades, tiene que darle estabilidad al sistema en la medida en que haya crisis de liquidez. Lo que nosotros 3 conversamos la semana pasada a través de un reportaje que usted hizo fue ¿cómo se ven las letras del Tesoro? ¿Volverán o no volverán? Bueno, el aporte que yo hice es, ojo, aquí hay un argumento ahora, una modificación al artículo de la Ley Orgánica del Banco Central, el artículo 5, en donde el banco podría quedar facultado para trabajar. Pero no pasó ni una semana. Pero se lo dije a usted, don Michael, a mí me preocupa lo amplio de la norma, que no está dirigida específicamente, como dijimos, a atender una crisis de liquidez. ¿Qué me parece a mí que hizo el Banco Central el 13 de abril con la votación que dio la Junta Directiva? Corregir
en medida importante esta situación y establecer un monto, 250.000 millones, establecer también que es específicamente para cuando se den términos de liquidez, pero ahí todavía quedan algunas dudas y quedamos en manos de la Junta Directiva del Banco Central. Esperamos que profesional e independientemente cumplan con el cometido, porque aquí el tema es a qué plazos estarán entrando, porque una crisis necesita que entremos en el corto plazo, no necesariamente en el largo plazo, para darle sostenimiento a los fondos. ¿Ah? ¿Qué tipo de títulos son los que se van a estar comprando? ¿Durante qué plazo se va a estar comprando eso? Por ahora, lo que tenemos, y eso es un paso adelante con relación a lo que vimos la semana pasada, hay un monto claro y además el Banco Central está prometiendo que todos los días en la página web nos vamos a estar enterando de lo que está haciendo. Don Eli, usted planteó lo que era el origen de este programa, que nos ganó la actualidad, pero yo cuando los invité les planteaba el hecho de que si existe o no una hoja de ruta a mediano y largo plazo por parte del gobierno para afrontar la crisis económica. Ya usted se me adelantó un poquito, pero la posición suya con respecto a esto, y no sé si quiere referirse a lo que dijo don Vidal. Sí, bueno, las dos cosas. El Banco Central tiene en su arsenal múltiples herramientas para intervenir e inyectar liquidez. Aún en la crisis de 2008-2009, que fue una crisis de origen financiero, que provocó las quiebras de grandes bancos a nivel mundial, que provocó que los gobiernos de los países desarrollados lanzaran planes multimillonarios de rescate de bancos, que fueron muy criticados después, ¿verdad? Aún en ese momento, el Banco Central no necesitó recurrir a una herramienta tan grosera como la que nos metieron de gol en ese proyecto de ley de las FCL. Porque precisamente al no establecerse los límites de los que estaba hablando don Vidal al final, ¿verdad? Y como dijo don Vidal, quedamos en manos de la Junta Directiva, y yo esto se lo dije al presidente del Banco Central. Digo, es que yo creo que Rodrigo Cubero es una persona sensata y que no va a abusar de sus poderes, pero uno no puede redactar una ley a la medida del jerarca actual. Claro. Porque después llega, como me dijo ayer una diputada, después llega un presidente loco y pone a Galleta y a Viruta a dirigir a Galleta y a Tres Pelos a dirigir el Banco Central, ¿verdad? Y Galleta y Tres Pelos van a tener las mismas potestades que tiene don Rodrigo Cubero. Esto se presta para enormes abusos. Esto se presta para que el gobierno empiece a triangular por medio de sus instituciones autónomas, las que son superavitarias, para que compren deuda o títulos de Hacienda e inmediatamente revendérselos al Banco Central, con lo cual estamos poniendo al Banco Central a monetizar el déficit fiscal. Y esto es terriblemente inflacionario. Entonces, si el problema es, como indica Vidal, es un problema de liquidez temporal en los mercados financieros, entonces había que buscar una solución para ese problema. Aquí lo que hicieron fue meternos un gol, porque esto no tiene nada que ver con la ley de retiro de los FCL, como ya lo demostré con cifras, ¿verdad? Lo metieron en la ley de los FCL y se evitaron tener una discusión que se debió haber tenido. Si el Banco Central quería potestades ampliadas, este país tiene la suerte de que tiene 5 o 6 expresidentes de Banco Central vivos, que los podrían y deberían de haber llamado a pedirles la opinión. Yo quiero ver qué piensa don Eduardo Lizano, qué piensa don Jorge Guardia, don Rodrigo Bolaños, don Francisco de Paula Gutiérrez, don Oliver Castro. ¿Qué piensan ellos de darle estas potestades al Banco Central? La última vez que se utilizó un mecanismo de estos en Costa Rica fue en 1994 y 95, y la inflación de esos 2 años estuvo entre 21 y 22% cada año. A finales del 95 se modificó la ley orgánica del Banco Central para impedirle al Banco Central monetizar pérdidas del gobierno o monetizar déficit del gobierno. Inmediatamente en el 96 la inflación cayó de 22 a más o menos 14 o 15%. Y a partir de ese momento es que la inflación en Costa Rica
ha empezado a caer, a disminuir. Se han tomado otras decisiones, no solo esta, ¿verdad? Pero el tema de parar las mini devaluaciones y pasar al sistema de bandas, etcétera. Pero es a partir de ese momento cuando se le impide al Banco Central utilizar estos mecanismos de monetización del déficit, es a partir de ahí cuando ponemos bajo control la inflación en este país. Entonces, si bien yo coincido con Vidal en cuanto a que las personas sin saberlo son tenedoras de bonos de Hacienda, porque de ahí todos tenemos o plata en el IBM o plata en fondos de pensiones, y al final de cuentas el IBM tiene, no sé si 80%, 85% de sus inversiones en títulos del gobierno. Entonces estoy de acuerdo que si esos títulos pierden valor, perdemos todos, pero entonces no es por la puerta de atrás, a escondidas y sin discusión, otra vez con ausencia total de transparencia. Así no es como se deben de aprobar este tipo de mecanismos. Si los bancos o los operadores financieros en este momento están teniendo problemas de liquidez, la ley orgánica del Banco Central permite, por ejemplo, el mecanismo del reporto. Y entonces, ¿qué es el mecanismo del reporto? Es un pacto de compraventa ida y vuelta, donde digamos que ¿cómo se llama? Un agente de bolsa, un puesto de bolsa tiene títulos del gobierno, se los vende al Banco Central con una fecha de recompra preestablecida. Entonces, si hay un problema de liquidez temporal, yo voy al Banco Central y le digo, mire, aquí yo tengo tantos miles de millones de colones de títulos de Hacienda, cómpremelos y yo se los recompro dentro de 6 meses cuando haya pasado la crisis. Eso es un mecanismo para resolver un problema de liquidez temporal. Lo que se aprobó es un mecanismo para monetizar el déficit fiscal de Costa Rica, lo cual va a hacer que perdamos absolutamente todos los costarricenses en proporciones aún mayores de lo que perderíamos con la pérdida de valor de sus títulos en nuestros fondos de pensiones, porque se viene la inflación y la inflación empobrece absolutamente todo el mundo, excepto al gobierno. El gobierno es el único ganador con este mecanismo porque la deuda pública del gobierno pierde valor y entonces para el gobierno se vuelve mucho más fácil pagarla. Hoja de ruta, don Eli. Hoja de ruta. Bueno, como decía ¿La ve? No la hay, no hay una hoja de ruta y por eso decía yo en mi intervención anterior que lo que hay son ocurrencias, no hay una estrategia. Si uno se pone a analizar la situación de la economía de Costa Rica como un todo, no solo por la crisis de la pandemia, ¿en qué condiciones llegamos a esta crisis? Déficit fiscal el año pasado fue del 7%, recientemente se aprobó una reforma fiscal que provocó un aumento en la recaudación muy significativa, ¿verdad? La economía se nos ralentizó, el crecimiento el año pasado fue bastante pequeño, digamos, el desempleo se nos disparó en los últimos 5 trimestres antes de que llegara el primer caso de coronavirus a Costa Rica, una inflación promedio del 12%, o sea que llegamos con una economía en mal estado. Uh-huh. Ahora tenemos una crisis que implica hacer gastos enormes para la atención de la pandemia, gastos probablemente aún más grandes de asistencia social para ayudarle a las personas que se están quedando sin trabajo y sin ingresos. Además, una caída en la recaudación porque las empresas están facturando menos y evidentemente hay menos IVA y va a haber menos renta a final de año, ¿verdad? Con lo cual, déficit fiscal se va a disparar, el PIB va a decrecer este año y cuidado y no el próximo año también, ¿verdad? Y si vemos a futuro, del 1 de abril de este año al 31 de diciembre del 2023, estoy hablando de los próximos, o sea, este año y los próximos 3 años, Costa Rica tiene vencimientos de deuda equivalentes al 29% más o menos del PIB del año pasado. Ahora consideremos que el PIB se va a encoger, ¿verdad? Y entonces ya no es 29, probablemente va a ser 32, 33% del PIB, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir con esta estrategia de saquemos 20,000 millones de colones de aumentar los precios de la gasolina, golpeando una vez más el bolsillo de los consumidores costarricenses.
metámosle un impuesto un impuesto adicional a las utilidades de las empresas y un impuesto adicional a los salarios, golpeando una vez más a las empresas, que son las que esperamos que generen los empleos cuando se termine la crisis, y a las personas que están de por sí golpeadas por la situación, ¿verdad? Y después andan viendo a ver de dónde sacan plata, 75 mil millones de colones del INS, cosa que a mí me parece bien, ¿verdad? Si el Estado tiene empresas que sirvan para algo, ¿verdad? Okay. Pero bueno, 75 mil millones de ahí, 500 millones de un crédito, 250 millones de otro crédito. Ya llegó la hora, Michael, de que le pongamos un precio a la pandemia, que digamos, la atención de esto nos va a costar tanto. Y ojo, países como Perú, que por supuesto Perú con una disciplina fiscal estricta los últimos, no sé si 10 años, llegó a esta crisis con una situación envidiable, económicamente hablando, ¿verdad? Perú anunció programas de ayuda a personas y empresas equivalentes al 12% de su PIB, ¿verdad? Alemania, ni hablar de los alemanes, ¿verdad? Con su política de déficit cero, llegan a la crisis con una situación fiscal envidiable, anuncian programas de ayuda a la población y a las empresas de equivalentes al 15% del PIB. En Costa Rica, los proyectitos aislados de los que se ha hablado suman tal vez 2%. 4 o 5 puntos. Hay un poco más. Okay. Pero 3, 4 puntos del PIB. Pero nadie se ha sentado a pensar, ok, ¿qué es todo lo que tenemos que hacer y cuánto va a costar eso? Entonces, es el momento de primero tener esa claridad. ¿Qué es lo que se necesita hacer para enfrentar la pandemia, tanto desde la perspectiva sanitaria como desde la perspectiva económica? ¿Y qué es lo que necesitamos para también poder honrar la deuda del gobierno de Costa Rica? Las dos cosas simultáneamente. Y con eso irnos al Fondo Monetario Internacional, no a pedirles un creditito de 500 millones de dólares, para tapar un huequito, sino para decirles, señores, aquí necesitamos un programa de ajuste estructural serio. Aquí necesitamos, no sé, 3 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares. Vamos a canjear los vencimientos de deuda de los próximos 3 años por deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional a largo plazo, con un largo periodo de gracia y con tasas de interés por debajo de las de mercado, ¿verdad? Para poder aliviar la situación de las finanzas públicas de Costa Rica, pero por supuesto, de la mano de eso vienen las condiciones que nos va a establecer el Fondo Monetario Internacional, que básicamente nos va a decir, yo les presto la plata, pero ustedes tienen que poner la casa en orden. Ustedes tienen que tomar medidas que me garanticen a mí que ustedes son capaces de repagar esta deuda, porque en este momento Costa Rica no es capaz de honrar sus deudas. Ok. Don Vidal, la misma pregunta. ¿Ve una hoja de ruta clara para los próximos 6, 9, 1 año, 2 años que nos va a seguir golpeando esta crisis económica? Todavía yo no veo una ruta clara de acción del gobierno. Efectivamente, la crisis nos va a seguir afectando y algunos sectores se van a recuperar mucho más rápidos que otros. Vamos a estar dependiendo del dinamismo interno en primera instancia y del dinamismo externo. Déjeme darle algunos datos. Con el cierre del año pasado, datos del Banco Central de Costa Rica, el PIB a precios de mercado alcanzó los 36 mil millones de colones, millones de colones, que son como 64 billones de dólares. De eso, 29.2 millones de millones, o sea, el 80.71 es consumo final. Ese consumo final, si lo separáramos en 2 tajaditas, el 78.44 es consumo de hogares y el 21.56 es de gobierno. Entonces, ¿cómo garantizamos sostener un 80% del PIB? Estimulando el consumo local. Eso nos da ya una base, pero no es poniéndole impuestos a las empresas y a los trabajadores que nos vamos a ayudar con el consumo de hogares. En el consumo de gobierno, la situación fiscal está complicada. Endoso lo que Eli mencionaba acerca del Fondo Monetario Internacional para no repetirlo y solamente le agrego un detalle. La negociación tiene que traer un periodo de gracia. Nosotros tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional para que empecemos a pagar la deuda dentro de algún tiempo.
No es que nos van a venir a tocar la puerta mañana preguntándonos que qué horas vamos a pagarles. No. Si tenemos un periodo de gracia de 3 años, nos podemos ir recuperando. El 16.12% del PIB es formación de capital y mientras no haya certeza, mientras exista la incertidumbre, ni el sector privado ni el sector público van a estar en capacidad de la formación de capital. Los otros dos detalles es la formación de inventarios, que alcanza un 1.76%, y luego el balance externo. El balance externo apenas nos aporta un 1.41% al PIB como tal, pero son la exportación de bienes y la exportación de servicios. Son áreas que generan un dinamismo muy importante en materia de empleo. ¿Cuál es el tema aquí para la contabilidad del PIB? Bueno, que yo exporto cosas, pero también importo cosas. Entonces ahí hay un neto que es el que va al PIB. Los bienes y servicios en nuestro país tienen una particularidad. En materia de bienes somos deficitarios, pero en materia de servicios somos superavitarios. Y en servicios, el más importante, turismo. ¿Cuáles son nuestros principales socios comerciales? Estados Unidos, con un 40% de esta responsabilidad. Luego tenemos Holanda, tenemos Bélgica y en bienes muy cercano, Panamá y Guatemala. Lo que tendríamos que darle seguimiento más bien a las hojas de ruta de esos principales socios comerciales, de cuándo van a ellos ir soltando las medidas sanitarias en sus economías. El presidente Trump está empecinado en que eso va a ser muy pronto. Eso podría favorecer el tema de las exportaciones costarricenses, pero qué lamentable, porque el costo en la economía de los Estados Unidos es la cantidad de muertos. Para cerrar, quiero nada más leerles un párrafo porque, a ver, mucha gente critica, y yo lo veo en los comentarios de redes sociales, cuando hacemos programas de este tipo, de que estamos restando en lugar de sumar, de que hay una pandemia, que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos, que hay que apoyar, pero a ver, también es necesario ser críticos, analizar lo que se está haciendo y sobre todo algo que yo le he tratado de insistir a todas las personas que han desfilado por estas mesas durante los últimos días. Ya hay un presupuesto aprobado, mucho de ese presupuesto no se va a poder gastar, sabemos que es financiado con deuda, pero se pueden transferir las partidas necesarias en importantes cantidades para financiar la pandemia. Y por fin encuentro un pronunciamiento claro, y es de la Contraloría General de la República. Aquí está el documento, lo pueden leer, es un documento público, informe DFOEDL 0548, que habla sobre este tema de las municipalidades, y vean lo que dice la Contraloría. También es importante considerar que como parte de la atención de la emergencia se esperaría que los gastos corrientes de diversas partidas previstos en los presupuestos de este año ya no sean necesarios. Por ejemplo, aquellos asociados a la realización o participación de actividades a lo interno o externo del país y a la utilización de la modalidad de teletrabajo, lo que permitiría un espacio para el ahorro en la dirección o la redirección de recursos hacia gastos prioritarios en la situación actual. Asimismo, medidas como las planteadas en el proyecto de ley que exonera a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal de apoyo a los contribuyentes implicaría menores ingresos durante el periodo de vigencia de su aplicación, por tanto, menor posibilidad de incrementar los gastos. Don Eli, un cierre. A ver, ciertamente es tiempo de sumar, como dicen muchos de los comentaristas, y creo que, bueno, hemos hecho un análisis. Cuando a uno lo invitan a un programa como analista, no es para que uno invente historias para hacer sentir bien a la gente, es para que analice la realidad. Y la realidad es como la hemos comentado, con pequeñas diferencias, digamos, entre Vidal y yo, pero bastante de acuerdo en general en cómo estamos viendo las cosas, ¿verdad? Y terminamos con una propuesta que es integral, ¿verdad? Es entrémosle al problema de la economía costarricense en general, ¿verdad? Con una propuesta integral, en vez de seguir insistiendo con proyectos individuales que no son más que la suma de un montón de ocurrencias no es una propuesta integral. Entonces sí hay que mantener claridad, sí hay que
apoyar al gobierno en las medidas que está tomando. Yo creo que el gobierno ha sido bastante efectivo en mantener bajo control el ritmo del contagio, lo cual ha permitido que no se saturen los servicios hospitalarios, y eso es importantísimo porque uno de los efectos de la pandemia es que la tasa de mortalidad aumenta en la medida en que colapsan los servicios hospitalarios. Cuando usted tiene que empezar a rechazar personas en los hospitales, es cuando se le dispara la tasa de mortalidad. Entonces, en ese sentido, el gobierno ha hecho muy bien la labor, pero no podemos pretender que por eso no hay que, o hay que dejar de preocuparse por la crisis económica que se está generando. No es culpa del gobierno. Yo no estoy criticando, yo no estoy diciendo que el gobierno sea culpable de la crisis económica. La crisis económica es producto de la pandemia y producto de la forma que se ha encontrado alrededor del mundo de combatir los efectos médicos de la pandemia. Pero hay una crisis económica y tenemos que estar pensando en cómo hacemos para mitigar su impacto y para que Costa Rica salga lo mejor parada posible de esta situación. Y bueno, dejemos que los médicos y los epidemiólogos y los expertos manejen la parte sanitaria, pero el equipo económico del gobierno, en vez de estar pensando en una estrategia, está planteando más ocurrencias y está llenando la agenda legislativa, porque en este momento el Poder Ejecutivo tiene control de la agenda legislativa. Están llenando la agenda legislativa de proyectos que ni siquiera tienen nada que ver con la pandemia. Están aprovechando la presión que tienen los diputados por la crisis para meter cuanto gol se les ocurra, ¿verdad? Subir los precios de la gasolina, aunque ellos digan que no, viene subida de impuestos, tasas de usura, por todas partes. Bueno, esto de las municipalidades y esta autorización al Banco Central, realmente nefastas, ¿verdad? Creo que ya pasaron 5 o 6 semanas desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Costa Rica, y ya es momento de que dejemos de reaccionar y empecemos a actuar proactivamente. Don Vidal, un cierre. Yo quiero ser el primero en la fila en ponerme de pie y aplaudir la actuación encomiable de las autoridades sanitarias en este país atendiendo la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud, la Caja y muchas otras instituciones, la Policía de Tránsito, la Policía normal. Incluso es importante hacer un paro en el camino y valorar una serie de organizaciones. Por ejemplo, estratégicamente ha sido beneficiosa la participación del CNP en toda esta coyuntura. Esto me hace pensar que, pasando otra vez con la analogía que vengo construyendo al otro lado del río, ya pausadamente tenemos que pensar en qué estado queremos tener los costarricenses. Ya nos dimos cuenta que 0 estado no es posible, porque no sería posible salir adelante con una situación como la que hemos enfrentado. Me parece que hay organizaciones que pueden salir muy bien paradas, con muy buena imagen de esta situación. La Caja es una, pero eso no quiere decir que no podamos hacer una revisión acerca de la estructura que tiene la Caja y buscar puntos de mejora, al igual que en todo el resto del Estado. Esa sería una tarea muy importante que tenemos que hacer pausadamente, pero no al calor de la epidemia y de la urgencia de tratar de evitar que la gente se contagie, o peor aún, que es lo más lamentable, que sigamos perdiendo vidas de costarricenses. Muchas gracias a don Eli Feinze, que nos acompañó remotamente esta mañana, y también a don Vidal Villalobos, economista de la firma Privalbank, que nos acompañó esta mañana. Gracias a ambos, y ojalá que ustedes puedan analizar los argumentos, enviarnos sus comentarios. Hay muchos comentarios el día de hoy, y también vamos a estar retomando este tema en los próximos días. Mañana tenemos un programa, van a estar aquí los voceros de la Comisión Nacional de Emergencias y de Casa Presidencial para hablar específicamente sobre el programa Con Vos Podemos para ayudar a las familias afectadas por el COVID-19. Muchas gracias a todos por su compañía, a don Vidal, a don Eli, y a ustedes también por habernos acompañado. Muy buenos días.